Estamos hablando de organismos como el INAI, como el IFT, como la COFESE y algunos otros autónomos. Esto también afecta directamente al periodismo. Muchos de los grandes reportajes que hemos leído, que hemos analizado en estos últimos años, se pudieron hacer gracias a algunos de estos organismos autónomos. Hablo en concreto, por supuesto, del INAI. El autor de varios de estos, los hemos hablado en este espacio, es Arturo Ángel, de Animal Político, a quien le agradecemos mucho la comunicación. Arturo, muy buenas tardes y gracias otra vez por tu tiempo. No, hola, ¿cómo están? Y aprovecho todavía para desearles feliz año, que ya estamos en 8 de enero. Todavía se vale, exacto. Feliz año, Arturo. Gracias también por estar por acá. La estafa maestra, la Casa Blanca, las empresas fantasmas de Javier Duarte, los piratas de Borges, son algunos de los ejemplos que tú mencionabas en Twitter. Son reportajes que se hicieron gracias a herramientas de transparencia. Una de ellas es, por ejemplo, un instituto específico para esto. Si quieres, te cedo voz para que nos cuentes un poco de cómo se hizo cómo se hicieron estas investigaciones periodísticas y qué papel jugó el INAI en las mismas. Sí, sí, claro. A ver, yo les diría que una de las cosas que siempre a nosotros luego nos toca también dar talleres, ¿no? O participar en diplomados donde explicamos la metodología con la que pues estos dos ejemplos que ponías de la estafa maestra o del caso de las empresas fantasma de Javier Duarte. Lo mismo ocurre con el trabajo de otros compañeros, ¿no? Como la Casa Blanca. Una cosa que siempre presumimos en ese tipo de talleres es que se trata de investigaciones construidas prácticamente en un 100% con información obtenida vía transparencia, ¿no? Antes y no solo en México, sino pasaba en otros países, que muchas veces dependías prácticamente de una garganta profunda, déjame decirlo así, pues para que alguien te filtrara un documento sacado desde los archivos superclasificados de X dependencia donde se revelara un fraude. Por supuesto, eso también pues, tenía su toque de romanticismo, en lo que quieras, ¿no? Pero el país fue avanzando, se fue democratizando el acceso a la información, y yo creo que una de las herencias positivas, o tal vez la única de la que yo me acuerdo que dejó el gobierno de Vicente Fox, pues fue haber creado este sistema de transparencia, esta ley de transparencia. A lo mejor ni siquiera él mismo dimensionaba lo que estaba haciendo, pero que fue la semillita a partir de la cual ha habido un trabajo de años de ir picando piedra, de ir creando este mecanismo, y ahí creo que es uno de los puntos principales, ¿no? Este mecanismo a cargo del INAI que permita tener un intermediario para pedirle a los sujetos obligados, como dice la ley, que no son otra cosa que las dependencias del gobierno, este mecanismo que nos permita llegar a las dependencias del gobierno y obtener su información, pero que haya este mecanismo, este intermediario que garantice lo que ya está en la ley. Y hay una ley de transparencia que dice que todos tenemos derecho a saber, por ejemplo, a quién contrata una dependencia, cuánto dinero se gasta, cómo lo hace, con qué procesos, en qué fechas, todo lo que tenga que ver con gasto público, toda esa información que todos tenemos derecho a saberla, porque es el dinero del presupuesto, es el dinero de todos, no es el dinero del gobierno. Claro. Pues obviamente tenemos derecho a saber cómo se gasta. Bueno, pues aprovechando eso, justamente es como en casos como la estafa maestra, o en casos como en el de Veracruz, a través de solicitudes de transparencia, logramos saber y obtener las copias de los contratos, de las licitaciones, de los convenios, de cómo se firmaron, cómo se obtuvieron, a qué empresas se contrataron, y luego con esa información, ya sabiendo a qué empresas se contrataron en ambos reportajes, pues pudimos ir a buscar a las empresas y descubrirnos que eran empresas que no existían, que eran empresas fantasma, que eran empresas que no hacían la chamba. Luego también por transparencia, recuerdo mucho que tanto en el caso de Veracruz como en el de estafa le pedíamos a los gobiernos, bueno, entrégame las pruebas de que este servicio que contrataste lo realizaste, y nos encontrábamos pues con cosas de risa, ¿no? Justificaciones de que no había pues las comprobaciones, o nos mandaban fotos de un servicio que luego te das cuenta que eran fotos de otros contratos viejos. Pero insisto, es gracias a que se creó un mecanismo que nos permite tener información pública, acceder a ella, como hemos podido ir construyendo este tipo de historias, porque finalmente para robarse el dinero, perdóname que lo diga así tan coloquialmente, pero para robarse el dinero del presupuesto, pues por lo menos tienes que simular que te gastas el dinero legalmente, ¿no? Y entonces esa simulación
esos contratos y esas licitaciones tramposas, esos convenios que se hacen, pues esos tenemos derecho a tener acceso a ellos. Tal vez ya no podamos seguir el dinero en las cuentas bancarias, eso ya depende de otra autoridad, pero por lo menos a seguir el rastro público. Imagínense si no tuviéramos acceso a todo eso, pues simplemente, te lo digo honestamente, sería casi imposible que esas investigaciones existieran, ¿no? Déjame entrar ahí tantito porque digamos que bueno, primero quitarle un poquito de crédito a Fox y decir que también hubo mucha presión ciudadana, ¿no? Para la creación particularmente de este organismo, del INAI. Entonces también reconocer esa parte, ha sido una lucha del periodismo, de la ciudadanía por tener acceso a todo esto que tú ya nos compartes. Y dice el presidente, el argumento es, digamos, la austeridad, ¿no? Que se puede hacer desde otros organismos sin gastar tanto dinero. Pero esto que nos dices es importante. Pienso, por ejemplo, en la Casa Blanca. Es un reportaje contra el PRI que se hizo durante una administración priista. Entonces, el hecho de que haya un organismo autónomo que funcione de forma independiente al partido en el poder nos garantiza que esté quien esté, vamos a poder tener acceso a estos papeles, a estos contratos que tú nos compartías. Por eso no puede hacerse desde el propio gobierno, por eso tiene que ser un ente autónomo, ¿no? Por supuesto que se tiene que revisar si están gastando de más, por supuesto que hay opacidad, no lo decías por ahí tú también, pero el tema no es desaparecer, digamos, el mecanismo, sino revisar a la gente corrupta, pues, y esos son temas aparte. Sí, totalmente. Ese mismo ejemplo que acabas de poner, el de la Casa Blanca. Imagínense que esta idea que tiene ahora el presidente de que sea la Secretaría de la Función Pública, que proponga que sea la Función Pública, a mí solo me queda claro que no le entiende en absoluto al tema, ¿no? Entonces, según él, que la transparencia lo garantiza la Secretaría de la Función Pública. Bueno, traslademos ese ejercicio cuando fue lo de la Casa Blanca, ¿no? Imagínense que hubiera dependido de la Secretaría de Función Pública, de que dirigía Virgilio Andrade, de que entregara la información, la misma Secretaría de Función Pública que luego... Esta persona que dijo que no había irregularidades. Ajá, hizo como que investigó y encontró que no había nada. Y como dijimos, se están investigando a sí mismos. Bueno, es lo mismo aquí, ¿no? Y la verdad es que creo que el análisis que se la pasa a repetir el presidente parte de una premisa que es falsa y que es que el INAI es el dueño de la información y entonces la opacidad es culpa del INAI. No, los dueños de la información siguen siendo ellos mismos, es el gobierno, es la Fiscalía, es la Secretaría del Bienestar, es la Secretaría de Función Pública, es todas las dependencias de todos los niveles, los municipios, los estados, incluso algunas instituciones autónomas también, porque también están obligados a transparencia las propias instituciones autónomas. Entonces, ellos son los dueños de la información. ¿Cuál es la función del INAI? Vigilar, de entrada darle soporte al sistema que usamos para enviar las solicitudes, ¿no? Además ya hay el INAI, eso se dice poco, pero ha ido construyendo, con muchos tropiezos y muchas dificultades, pero ha ido construyendo una plataforma en la cual ya se transparenta mucha información sin que tú le tengas que preguntar, pero sí necesitamos a este intermediario que cuando el sujeto obligado, la dependencia, no te da la información, entonces quejarte con él y él pues por lo menos pueda revisar el caso y presionarlo. A veces funciona, como en Ayotzinapa, cuando fue por intervención del INAI que dijo, oye, PGR, tienes que desclasificar el caso Ayotzinapa porque es un tema de violaciones graves a derechos humanos, y se desclasificó. Otro caso, el Odebrecht. El INAI, si bien es cierto, por ahí del 2017 o 2018 estaba de acuerdo con la clasificación que hacía la PGR, para 2019 y 2020 el INAI ha insistido que ese expediente tiene que abrirse, y es la PGR la que no ha querido, y eso me lleva al punto. La opacidad inicia con los propios sujetos obligados, con los gobiernos, que son los dueños de la información y quienes no la desclasifican. Y borrar al INAI del mapa es quitarnos al único instituto, la única instancia que tenemos para que los ciudadanos, no solo los periodistas, claro, hace falta mucho más que los ciudadanos en general se metan al asunto, pero la sociedad civil, los académicos utilizan muchísimo también las solicitudes de información y la transparencia. Es desaparecer el INAI, es quitarnos a esa única herramienta, a esa alternativa que tenemos para presionar a los dueños de la información que nos la den, y entonces ya vamos a caer en un escenario donde pues ahora sí que depende de que nos den los datos los propios dueños de la información, y si no nos la quieren dar o la hacen a modo, pues ya no vamos a tener ni siquiera con quién quejarnos, ni siquiera quién nos vigila que se respeten los plazos. El presidente habla de que promete que no, pero que en su lugar van a estar obligados a en 72 horas darnos la información. ¿Pero qué clase de información? Muchas veces la información que dan los sujetos obligados es una porquería,
son resúmenes que no dicen nada, y es gracias a que nos quejamos con el INAI, que el INAI le dice, oye, no, tienes que buscar Arturo, bien, perdóname reúne que los datos. te interrumpa. Justo ahorita voy a entrar una pausa, pero te agradezco muchísimo. Te seguimos leyendo en Animal Político en tu cuenta de Twitter y si nos permites mantenemos el análisis rumbo a la